Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su nombre. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su nombre, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Te doy gracias, Señor, por permitirme de nuevo exponer tu preciosa palabra, Señor, porque tu palabra nos dice, sé que se la hierba marchita, se la flor, mas tu palabra permanece para siempre. Así lo que dice tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, lo he tomado para referencia para lo que el Señor ha puesto esto en mi corazón. Porque no es fácil andar con Dios. El aire que bate en las cumbres del Himalaya de la comunión divina es raro y difícil de respirar. Los pies humanos se cansan pronto y la fe flaquea ante el esfuerzo de mantener el paso a la par del divino. David descubrió que esto era así y cayó en un terrible desplome. Las etapas y las consecuencias de este lapso, junto con su recuperación, han de ocuparnos por algún tiempo. La primera indicación de la amenaza existente fue la observación que David le hizo a Jonatán, en el sentido de que no había sino un paso entre él y la muerte. Evidentemente su fe estaba comenzando a titubear, pues no podría haber habido nada más definido que la seguridad divina de que él habría de ser rey. David estaba mirando a Dios a través de la niebla de las circunstancias, que ciertamente para los ojos de los sentidos eran amenazantes, en vez de mirar las circunstancias a través del vapor dorado de la misma ayuda de Dios que estaba presente. Pero David posiblemente confiaba de manera demasiado absoluta en lo que había recibido y descuidó la diaria renovación de la unción celestial. Luego adoptó un subterfugio que no era digno de él, ni de su divino y poderoso amigo. Ya avanzada la tarde, la víspera del día de reposo semanal, llegó el yerno del rey, con solo un puñado de seguidores, al pequeño poblado de Nob, situado entre las montañas a unos 8 kilómetros al sur de Gabá. Aquel era un lugar apacible y apartado, como convenía al carácter y a la vocación de sus habitantes, quienes se ocupaban en el servicio del santuario. Un número de 86 hombres que usaban el efod de lino vivían allí con sus respectivas esposas, hijos, bueyes, asnos y ovejas, a la tranquila corriente de la existencia en aquel lugar santo y retirado. Apenas llegaba algún murmullo procedente de las tormentas del mundo externo. El sendero que conducía al sencillo santuario solo era hollado por ocasionales visitantes, como Doeg, quien había llegado ahí a pagar sus votos o a ser purificado de la contaminación ritual. Era necesario responder las preguntas y calmar las sospechas del sacerdote. Así que David indujo a Ahimelech a creer que sus jóvenes ayudantes y él habían estado en esta expedición por lo menos durante 3 días, que el rey había insistido especialmente en que la misión era privada y secreta, y que una gran escolta lo esperaba a la distancia. Pero mientras urdía estas excusas para el sacerdote de mente sencilla y aseguraba su voluntaria cooperación en lo que respecta a provisiones y armas, y un escalofrío le sacudió el corazón cuando vio el oscuro semblante de Doeg, el edomita, el principal de los pastores de Saúl. David sabía que toda la historia se volvería a contar sin misericordia,
al vengativo monarca. La intranquilidad por este huésped insospechado y el temor por sí mismo le sobrecogieron el corazón. Y tan pronto como pasó el día de reposo, se marchó de allí y apresuradamente anduvo por las colinas en dirección sureste hasta atravesar la profunda depresión del valle de Elam, donde él había logrado la gran victoria de su vida. Unos 16 kilómetros más adelante se hallaba la orgullosa ciudad filistea de Gat, que en el tiempo de la batalla había enviado a su campeón con todo el despliegue de su estatura y de su fuerza. Atrás, David había dejado a un enemigo implacable. ¿Qué peor destino podría esperarle en Gad que aquel que lo amenazaba cada momento que permaneciera dentro de los límites de Judá? Por tanto, resolvió aventurarse, probablemente con la esperanza de que, como ya era un guerrero maduro, no lo reconocerían como el muchacho pastor de años atrás, o de que los filisteos se alegrarían de contar con su ayuda en sus guerras contra los compatriotas de David. Tal vez por el hecho de que la espada de Goliat colgaba de su cinturón fue instantáneamente reconocido. Sus manos se habían empapado en sangre filistea. La fortuna de él se había levantado del polvo a expensas de los acongojados corazones y hogares de toda la tierra de los filisteos. David comprendió el inmenso peligro en que se hallaba de ser encarcelado y ejecutado. Recorrió entonces para salvarse a la treta indigna de imitar la conducta de un loco, y escribía en las hojas de las puertas de la ciudad y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Su ardid tuvo éxito. Aquís lo descartó con una salida humorística a sus siervos, en el sentido de que él ya no tenía suficientes locos y no necesitaba otro. Este fue ciertamente uno de los episodios menos dignos en la agitada vida de David, muy indigno del ungido de Dios, y lo vergonzoso está en que no habría habido necesidad de ello, si él, por su incredulidad, no se hubiera apartado del Dios vivo. A primera vista, nos asombramos por la discrepancia aparentemente irreconocible entre las escenas que acabamos de describir en el Salmo 56, cuya inscripción lo relaciona con ellas. Una mirada más cerca pondrá de manifiesto muchos parecidos entre las circunstancias del cantor y sus palabras conmovedoras. Y así se nos recuerda que, debajo de mucho de lo que es indigno y despreciable, puede estar ardiendo una verdadera devoción, un vigoroso anhelo de Dios, un alma de bien entre las cosas malas. La mayor parte de este exquisito salmo está estructurada en 2 estrofas, cada una de las cuales termina con el mismo estribillo. El resto del salmo está lleno de esperanza y alabanza, y es una expresión del gozo con que el salmista espera andar delante de Dios en la luz de la vida. En la primera estrofa, el salmista se vuelve del hombre a Dios, que es del 1 al 4, de las apretadas filas de sus enemigos a la misericordia divina. Sus enemigos surgen en torno a él y amenazan con engolfarlo y tragárselo. Él se considera como una paloma solitaria que está lejos de sus bosques nativos. Su corazón tiembla y se llena de dudas entre los muchos que pelean contra él con soberbia. Sin embargo, contrasta el temor con la fe y discute consigo mismo con respecto a que su temor no tiene base, y contrasta la fuerza carnal del hombre con el supremo poder de Dios. Un nuevo canto surge en su boca, cuya esencia es: no temeré. Oh, qué feliz es el alma que ha aprendido a estar al lado de Dios como su roca y su fortaleza. La segunda estrofa es del 5 al 9, que de nuevo se halla en las profundidades. Nunca hay un momento de interrupción en la lucha de sus palabras, ni un destello de alivio en la hostilidad de sus pensamientos, ni un paso que no sea vigilado atentamente por los que acechan su alma. Vaga a intervalos de refugio en refugio. Sus lágrimas caen densas y rápidas. Sus enemigos son tan numerosos como los cabellos de su cabeza. Sin embargo,
volvemos a oír la voz de la fe que resuena con una positiva declaración. Esto sé, que Dios está por mí. En la tercera estrofa, que es del 10 al 13, no hay más recaída. Su corazón está firme, confía en el Señor. Los botes de Dios están sobre su cabeza. Mira hacia atrás, hacia el oscuro abismo en que su alma casi había ido a parar, y comprende que está libre para siempre. Al llegar la mañana, ve huellas al borde del precipicio y reconoce que el poder y la gracia divinos lo han librado de la caída. Y ahora está seguro de que, desde ese día en adelante, andará en la luz de la vida, en la extrema angustia de aquellas horas que pasó en Gat. El que había caído regresó a Dios y una vez más se sentó como un hijo en el hogar, ungido con aceite, a la mesa aderezada en presencia de sus enemigos. Un hijo de Dios puede ser perdonado y restaurado. Sin embargo, las consecuencias de su pecado pueden envolver sufrimientos para muchas vidas inocentes. Así sucedió en este caso. Poco después, cuando Saúl se propuso despertar la simpatía de sus siervos enumerando los males que había sufrido a manos de David, Doeg aprovechó la oportunidad de congraciarse con el favor real narrando lo que había visto en Nob. Contó lo ocurrido de tal modo que pareciera que el sacerdote y su casa eran cómplices en la acción de David, y tal vez estaban inclinados a que David ganara el poder supremo. En vano afirmó Ahimelech su inocencia, enumeró los servicios de David y se refirió a las numerosas ocasiones en que David había buscado su ayuda. Persistió en declarar que él no estaba al tanto de la lucha que había entre Saúl y su yerno. Pero antes que cayera la noche, las blancas túnicas de los sacerdotes estaban empapadas en sangre, y todo ser viviente del pueblecito de la montaña fue herido a espada. Por medio de un acto despiadado, toda la comunidad sacerdotal fue exterminada. Pero hubo un sobreviviente, pues Abiatar escapó, y llevó en sus manos el efod. Y un día vio David, para horror suyo, que la forma desgreñada y manchada de sangre del sacerdote atravesaba veloz y jadeante el valle de Ela, para hallar refugio con la banda de proscritos en la cueva de Adulam. Entre tanto, que los hijos de Dios tengan cuidado. El pecado es amargo para la conciencia del pecador, y son amargas las consecuencias que produce en otros. Sus semillas pueden esparcirse sin que luego puedan recuperarse para producir amargas cosechas en las vidas de aquellos que, a través de su misteriosa unión con nosotros, están inevitablemente involucrados en las consecuencias de nuestras obras. Tengamos cuidado al proceder. Tengamos cuidado de no involucrar a inocentes. Tengamos cuidado y sigamos la dirección del Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu Santo son sus hijos maduros. Crezcamos en la madurez que el Señor quiere que lo hagamos, para exaltar su nombre, para agradarlo a Él, al único Dios verdadero, al único que nos ha dado vida y vida en abundancia, al único que tiene misericordia de cada uno de nosotros, al único que venció la muerte, que se levantó de la tumba, Jesucristo. Y en ese nombre le doy las gracias a cada uno de ustedes por permitirme entrar a su hogar por este medio. Que Dios me lo siga bendiciendo. Se despide de usted su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.